Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra casa, la casa de las academias. Vemos aquí destacadas personalidades, académicos, miembros de nuestros institutos, familiares y amigos del doctor Rosati. Es para la Academia de Ciencias Morales y Políticas un gran honor y una especial satisfacción la incorporación como miembro correspondiente por la provincia de Santa Fe del doctor Horacio Rosati, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo es también que hoy estén presentes en este acto otros dos miembros del máximo tribunal, su presidente, el doctor Carlos Rosenkratz, y el doctor Juan Carlos Maqueda, cuya presencia reconozco y valoramos mucho. En nuestra gestión al frente de la Academia hemos perseguido y profundizado como objetivo el establecer vínculos e interacción con los poderes e instituciones del Estado para articular el conocimiento, nuestra producción científica, con su uso práctico en función del bien común. Es misión de esta Academia promover el conocimiento científico y colaborar con el progreso de la nación mediante el asesoramiento a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en las materias que nos competen. Y es en esa línea que este año hemos firmado un convenio de cooperación y asistencia con el Senado de la Nación. El doctor Rosati en este acto va a ser presentado por nuestro académico Jorge Banossi y va a disertar sobre el tema ¿puede el pueblo juzgar? ¿Debe el pueblo juzgar? El dilema de la participación popular en el ejercicio de la función judicial. Previo a ello, y como es tradicional en nuestra academia, vamos a hacer entrega al doctor Rosati de un diploma y de una medalla que lo acreditan como académico correspondiente. Sí, ¿no? Muchas gracias. Es un alto honor y un enorme placer hacer la presentación que no la necesita, porque todos lo conocen, pero que es realmente un cumplimiento del deber en el seno de esta academia, del doctor Horacio Rosati, que se incorpora como miembro de ella y que estamos seguros que va a tributar y va a dar lo mejor de sí mismo, que es mucho de lo que puede dar a efectos del engrandecimiento de las tareas que se llevan a cabo. La personalidad del doctor Rosati es riquísima en valores. Sería, diríamos, sobreabundante hacer la nómina de todas aquellas escalas axiológicas que se pueden mencionar respecto de lo que él vale, de lo que él hace, de lo que él ha hecho, de lo que él significa dentro de la cultura, dentro del aspecto jurídico, en la misma política donde ha actuado intensamente, en la tarea judicial a la cual le incumbe en la actualidad cumplir un rol muy destacado, y todo ello hace que la grandeza personal de él se caracterice además por su señorío. Es un señor de señores que realmente honra con la dignidad propia de él y de su familia a la sociedad santafesina a la cual pertenece. Yo voy a tratar de ser muy sintético para no quitarle tiempo al orador, que es realmente la figura central en el día de hoy, y he tratado de sintetizar un poco, diríamos, los antecedentes y méritos de una personalidad tan vasta y tan, diríamos, simultáneamente abarcativa de aspectos no solo del derecho constitucional, sino de la ciencia jurídica en general, y que hasta el día de hoy no son el final, sino que son la parte o el comienzo de toda una tarea que queda por delante para él. Sabemos todos que Rosati se recibió muy joven de abogado, con notas muy destacadas en la Universidad Nacional del Litoral, universidad altamente prestigiosa, que fue una de las primeras universidades nacionales a partir del año 1918-19. Al mismo tiempo,
Se graduó como doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, también en la Universidad Nacional del Litoral, adquiriendo así el título máximo que lo hace más acreedor aún a una dignidad académica. Y tiene también en su haber el grado de máster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental, otorgado por la Universidad Católica de Santa Fe, universidad con la cual está muy vinculado desde muchísimo tiempo atrás, desde hace muchísimos años, y a la cual pertenece junto con la Universidad Nacional del Litoral en esas actividades. La docencia de él y su gestión universitaria es muy vasta, muy vasta. Me voy a limitar simplemente a mencionar los cargos que desempeña en la actualidad, porque si tuviera que hacer mención de todo lo que ha sido pretérитamente, terminaríamos ocupando más tiempo que la propia disertación, que de por sí va a ser muy vasta y muy nutritiva. En la docencia universitaria de grado ha actuado y actúa como profesor titular por concurso de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Tuvimos el honor en su momento de integrar con otros profesores el jurado, que realmente nos impresionó, no solo por su exposición, sino por el cúmulo de antecedentes. Y lo voy a decir con todas las palabras, realmente era una carretilla entera de libros y publicaciones que ya en aquella época tenía el doctor Rosati, y que realmente nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo poderlo dimensionar en todo lo que realmente correspondían, porque eran todos trabajos excelentes y de gran calidad. El doctor Rosati también es profesor titular de Derecho Público Provincial y Municipal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. En su docencia de posgrado, de carácter universitario por cierto, es profesor invitado de Derecho Público Municipal del Máster de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Es también profesor estable de Teoría del Estado en la Maestría de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario y profesor de Derecho Público Municipal Ambiental en la Maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Limoges, Universidad Nacional del Litoral, que tiene allí su seccional. En la gestión universitaria, el doctor Rosati ha sido decano y es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe entre los años 1999 y 2002. Director de doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe del 2012 al 2016 y director de la Maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. En la función pública, solo voy a mencionar los cargos más relevantes, porque son muy numerosos. Ha sido convencional constituyente por Santa Fe en la reforma de la Constitución Nacional en 1994, intendente municipal de la ciudad de Santa Fe entre 1995 y 1999, con un desempeño brillante en esa gestión, como lo acreditan todos aquellos que conocemos de cerca Santa Fe y que hemos valorado la obra que Rosati llevó a cabo. Ha sido Procurador General del Tesoro de la Nación entre el 2003-2004, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre el 2004 y 2005, como Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2016, en que está ejerciendo su desempeño al respecto. La obra de publicaciones es sumamente vasta, y voy a mencionar en primer lugar los libros propios de él, individuales, que son obra llevada a cabo con gran esfuerzo y con gran perseverancia y de una enorme seriedad. Voy a citar algunos de ellos: El derecho a la jurisdicción antes del proceso, El control municipal de tránsito, Fisiología de la ley, Frankenstein 1999, un ensayo sobre la sociedad contemporánea, El municipio argentino y la reforma constitucional, La construcción del Estado argentino, es un ensayo sobre temas de historia argentina, El cuerpo de la muerte, El poder ejecutivo en la reforma constitucional, La Argentina por sus historias, El presidencialismo argentino después de la reforma constitucional, El origen del Estado, Derecho ambiental constitucional, El molde y la receta, la novela de la Constitución,
Código Civil comentado, el Código Civil desde el derecho público, editorial Ruizal Culsoni de Santa Fe. 100 años de multitud, que son 4 tomos. Código Civil comentado, el Código Civil desde el derecho público. Tratado de Derecho Municipal, 2 tomos, que van por la 4ª edición. Derechos Humanos en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado, un análisis crítico y exegético. El Código Civil y Comercial desde el Derecho Constitucional. El Tratado de Derecho Constitucional, 2ª edición, 2 tomos. Y voy a mencionar algo que no mencioné acá, pero tiene una poderosa obra sobre la historia de un club de fútbol muy famoso en la Argentina, que realmente es una obra documental muy completa al respecto y que merece, por supuesto, también reconocimiento y gratitud, aunque no pertenezco a ese sector. En coautoría también hay muchas obras muy importantes y con autores muy importantes. 2 ensayos de ciencia política con coautoría de Mónica Moliné Penoician y Mateo Goretti. 5 ensayos sobre derecho constitucional en coautoría con Pablo Gustavo Hirschman, Alberto Rubén Vicente, Andrés de la Cruz y Marcela Fidelev. Ley de convertibilidad, año 1999, en coautoría con el doctor Néstor Corte. La regulación del tránsito y del transporte automotor, en coautoría con el doctor Jorge Mosé Iturraspe, afamado jurista santafesino del derecho privado. La reforma de la Constitución, explicada por los miembros de la Comisión de Redacción, en coautoría con los doctores Barra, García Lema, aquí presente, Masnata, Paisao, Quiroga Lavie y Mosé Iturraspe. El derecho de tránsito, en coautoría con el doctor Jorge Mosé Iturraspe también. Estado y globalización, el caso argentino, en coautoría con Rafael Bielsa y Roberto Labaña. Derecho de seguridad vial, en coautoría con el doctor Carlos Tabazo en el año 2008. Y diccionario jurídico, codirector conjuntamente con Mario Ackerman, Francisco Ferrer y Roxana Piña. Y podríamos seguir mencionando otros más que no puedo hacerlo por razones de tiempo. Pero sí quiero destacar, porque es algo también importante en la trayectoria y en el currículum de un autor de esta categoría, los premios y distinciones que ha merecido justicieramente, es decir, por derecho propio. El premio Mariano Thyssen-Baum a una investigación en ciencias jurídicas ya en 1983. El premio Enrique B. Gali, recuerdo de otro gran juez de la Corte, a la producción jurídica otorgado por el Colegio de Abogados de La Plata. El premio Bernardo Usay, nada menos que eso, a la investigación en ciencias políticas y derecho constitucional otorgado por el CONICET. Los premios Coca-Cola en las artes y en las ciencias, en las asignaturas Ciencias Políticas, Derecho Constitucional e Historia Argentina. El primer premio de ensayo otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación en 1988. Premio muy importante que tiene todos los merecimientos del caso. El premio Subsecretaría de Cultura y Comunicación Social de la provincia de Santa Fe. El primer premio de ensayo otorgado por la Asociación Santafesina de Escritores. El premio Onda de Plata a la gestión de gobierno en la Intendencia Municipal de Santa Fe por su brillante gestión. El premio Ministerio de Justicia de la Nación en 1999 por su trabajo El presidencialismo argentino después de la reforma constitucional. El primer premio nacional de Derecho y Ciencias Políticas otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación por su obra Tratado de Derecho Municipal. El premio a la mejor obra jurídica 2010-2011 otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por su obra Tratado de Derecho Constitucional, obra a la cual siempre nos remitimos porque es de obligación hacerlo por lo profundo y lo valiente de muchas de las definiciones que él emite en esa obra muy voluminosa de dos grandes tomos. Y el premio CONEX de Platino en Derecho Constitucional otorgado en el 2016 por la década 2006-2015. Otros cargos de relevancia, y voy resumiendo, es el de presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados de la República Argentina, que ejerció entre los años 2010 y 2012. Fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional 2013 al 2017 en una brillante actuación de 2 periodos donde se
produjo un gran lucimiento de esa asociación a la cual tenemos todos el honor de pertenecer y de haberlo felicitado por su feliz gestión. Miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, a la cual pertenece. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas a partir de la fecha, y pongo punto final porque realmente el currículum es interminable. Yo lo que quiero decir como palabras finales es que el compromiso que adquiere con esta incorporación a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, que ha cumplido ya su 80º aniversario, es una incorporación muy valiosa. Nos enriquece a todos, nos honra a todos y tenemos además el mejor placer en desearle a él y a toda su venerable familia los mayores éxitos futuros. Nada más. Distinguidos académicos, estimados invitados especiales, querida familia, me es muy grato, es un honor realmente para mí incorporarme a esta distinguida y prestigiosa academia en el día de la fecha, y he escogido para exponer un tema que es actual, pero no es novedoso. Cuando algo no es novedoso, pero es actual, uno puede decir, bueno, la actualidad deriva que ha tenido una gran vigencia y se mantiene en el tiempo como algo digno de ser destacado. Sin embargo, el tema del que voy a hablar, paradójicamente, nunca tuvo vigencia, por lo menos la vigencia que la Constitución argentina prevé, y siempre, por lo menos, en la comunidad científica hablamos de él. Hablamos de algo que, aunque está previsto en la Constitución, nunca se implementó a nivel nacional. Están quienes están a favor y quienes están en contra de esta institución que, insisto, mantiene actualidad pese a no haber tenido nunca vigencia. Me refiero al juicio por jurados, que es una forma prevista por la Constitución argentina y en muchos países del mundo por sus constituciones, una forma en que se pretende vincular al pueblo, gran parte del pueblo, al ejercicio de una función tradicionalmente reservada a los técnicos, a quienes han estudiado Derecho. Cuando se habla, estamos acá, tenemos quórum en la Corte Suprema de Justicia, somos 3/5, y tenemos que hacernos cargo de la opinión disvaliosa que la comunidad tiene sobre el funcionamiento actual de la justicia. Cuando asumimos esta perspectiva, y la asumimos y somos conscientes de ello, creo que un elemento a tener en cuenta y a considerar es que nunca hemos aplicado el juicio por jurados, de modo que no podremos achacarle al juicio por jurados los males que hoy le aquejamos al funcionamiento del sistema judicial en la Argentina. Por juicio por jurados entendemos un procedimiento judicial en función del cual ciudadanos que no son magistrados judiciales, por lo menos que no integran completamente el tribunal, sino que en parte o completamente son ciudadanos que no son magistrados judiciales, emiten un veredicto sobre una cuestión de derecho, normalmente cuestiones penales, emiten un veredicto sobre culpabilidad o inocencia, habilitando a los organismos competentes a establecer la pena, establecer la sanción. Este mecanismo, como decíamos, rige en muchos países del mundo y viene de muy lejos. Hay quienes se remontan a la Grecia de Pericles, a Roma, a la época de la República Romana, a la Edad Media, pero el juzgamiento de los pares en esa época
era un juzgamiento un tanto elitista. Los pares no eran todos, eran pares que estaban vinculados a oficios, profesiones, determinados estatus. Va a ser recién con el advenimiento y con la conquista de los derechos ciudadanos generalizadamente, es decir, a partir de las llamadas revoluciones burguesas, donde esta institución se va a afincar fuertemente. Y el ser juzgado por los pares va a ser entendido en un contexto de división de poderes y de ampliación del concepto de ciudadanía, que va a permitir que todos, virtualmente todos los ciudadanos puedan participar en el ejercicio de la función judicial. Quiero citar textualmente la opinión de Luis de Secondal, barón de Montesquieu, quien algunos años antes de que se produzca la Revolución Francesa, escribe en El espíritu de las leyes lo siguiente, abogando en favor del juicio por jurados. Dice él: el poder judicial no debe dársele a un senado permanente, sino ser ejercido por personas salidas de la masa popular, periódica y alternativamente designadas de la manera que la ley disponga, las cuales formen un tribunal que dure poco tiempo, el que exija la necesidad. De este modo se consigue que el poder de juzgar, tan terrible entre los hombres, no sea función exclusiva de una clase o de una profesión, al contrario, será un poder, por decirlo así, invisible y nulo. No se tienen jueces constantemente a la vista, y remata Montesquieu, podrá temerse a la magistratura, pero no a los magistrados. Quiere decir que en la contemporaneidad tenemos esta institución como una institución fundamental para el ejercicio de un poder tradicionalmente reservado, al menos representativo, de los poderes que componen la tríada en la teoría clásica de la división de funciones. Hay distintos tipos de jurado, conforme a su integración, algunos son totalmente populares. Es más, recuerdo un proyecto del académico Jorge Banossi como diputado nacional, que preveía que quienes sean designados jurados no solamente no eran jueces, sino que no debían ser abogados, para que hubiera una absoluta igualdad en la integración en lo que hace a la presunción de conocimientos sobre el derecho. Hay también jurados que son mixtos, integrados en parte por personas del pueblo, ciudadanos, y en parte por magistrados judiciales. También esto rige en algunos países del mundo y en alguna provincia, bueno, la provincia de Córdoba rige esta modalidad en la Argentina. En función del rol, nosotros estamos acostumbrados a concebir al jurado como el jurado de veredicto, de sentencia, el que luego de analizar en las sesiones públicas, orales y ponderar la prueba, se reúne y emite un veredicto que, si es de culpabilidad, habilita al juez que lleva la dirección del proceso a establecer una pena. Pero también en otros países, Estados Unidos por ejemplo, tenemos el gran jurado, el jurado de acusación, también así llamado. Quiere decir que ahí el pueblo no solamente interviene al momento de dictar la sentencia del veredicto, sino que interviene mucho antes para decidir si habilita o no que un tema sea proseguido o continuado como una investigación penal. Por fin, en función de los temas concernidos, los jurados normalmente estamos acostumbrados a entenderlos como jurados de temas penales, pero también distintas legislaciones, y cuando hablamos de temas penales, en algunos casos reservados a los delitos más graves, en otros a los delitos más leves, en otros casos, como es el caso de la Argentina, previsto para todos los delitos del Código Penal. En algunos países rige también el jurado para dirimir cuestiones de otra naturaleza, civil, por ejemplo, caso de Estados Unidos. ¿Qué
dice nuestra Constitución en torno al jurado? 1853-60 no proviene de una reforma posterior. Esta es una cláusula, o estas son cláusulas originarias de la Constitución. Y yo creo que esto es importante que lo tengamos presente para hacernos cargo de qué país había en ese momento. Sin embargo, los convencionales en 1853-60 en Santa Fe determinan en 3 cláusulas constitucionales, el artículo 24, el 75, inciso 12, el 118, que los jurados deben resolver todos los casos penales y que además la incorporación del juicio por jurados se integra en un proceso de modernización, de reforma de toda la legislación, que incluía la civil, la penal, la de comercio, la de minería, también la administración de justicia. Estas cláusulas constitucionales nunca llegaron a ser aplicadas a nivel nacional, a nivel general, como lo plantea la Constitución Nacional, y recién hace muy poco tiempo sí son aplicadas en algunas provincias argentinas, pero no tenemos cumplida esta manda constitucional que nos decía para todo el país, como un modelo de administración de justicia. Por ello hay quienes consideran que, en virtud del tiempo transcurrido y de la inacción del legislador, más allá de los múltiples proyectos de ley que ha habido, pero que nunca se han concretado para la implementación del instituto, hay quienes consideran que la institución ha caído en desuso, lo que en derecho llamamos desuetudo, es decir, el paso del tiempo, la inacción, habría generado ya una desestimación y no podríamos válidamente intentar implementarla en la Argentina. Yo creo que la tesis de el desuso constitucional es muy peligrosa porque hace derivar a la voluntad de los poderes constituidos, del Congreso, el presidente de la Nación, la justicia misma, hace derivar a los poderes constituidos la voluntad del poder constituyente. Y hoy podemos decir, bueno, esto no se aplica, mañana podemos decir esto otro no se aplica, y así inaplicar la Constitución por la falta de actividad de los poderes representativos. Me parece una teoría muy, pero muy riesgosa. Lo que se debate inicialmente respecto a la naturaleza del juicio por jurados es si se trata de un derecho del acusado o se trata de un modelo de administración de justicia. Y yo creo que este es un debate central, que intentaré explicarlo en términos que no sean muy leguleyos, digamos así. Si el juicio por jurados es un derecho del imputado, de un imputado a ser juzgado por los pares, podríamos entender que es un derecho renunciable, que se podría renunciar a esto. Es decir, que alguien diría, bueno, yo prefiero que me juzgue un tribunal letrado, magistrados judiciales, no quiero que juzgue, que me acuse y eventualmente que me juzgue, en este caso jurado de veredicto o de sentencia, un jurado popular. A mí me parece que como está previsto en la Constitución, sobre todo por el análisis textual del artículo 24, del 75, inciso 12 y del 118, claramente lo que está previendo la Constitución es un modelo de administración de justicia. Modelo que no solamente lo daría en términos descriptivos de la expresión, sino en términos valorativos. Por eso está en las distintas partes de la Constitución, la que habla de los derechos, primera parte, pero también la que habla de la organización del sistema institucional argentino, incluso del sistema federal. Y cuando habla del reparto de competencias entre el Estado Nacional y las provincias, y hoy diríamos Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, ahí también en el 75, inciso 12, dice la implementación del juicio por jurados. Y el 118 de la Constitución dice, para todos los delitos, menos los que, dice la Constitución, se refieren al juicio político, que tienen otra naturaleza. De modo que a mí me parece que esto no es un derecho, sí, pero así como es un derecho de un ciudadano a ser juzgado por sus pares, también expresa el derecho
del pueblo a juzgar a sus ciudadanos. Y en ese sentido sería un modelo de administración de justicia que se impondría a la voluntad de los acusados. Si no fuera así, habría que tener dos sistemas judiciales penales paralelos. Uno, el jurado, y otro, si renuncio al jurado, un sistema de administración de justicia de magistrados togados, ¿no es cierto?, de magistrados letrados. Por eso a mí me parece que estamos en presencia de una manda constitucional que nos habla de un modelo de administración de justicia. En tal carácter nunca ha sido implementado en la Argentina, aunque algunas provincias argentinas, a partir de la omisión del legislador nacional de implementarlo, lo han llevado a la práctica en sus jurisdicciones. Es el caso de Córdoba, es el caso de Río Negro, Neuquén, Chaco, provincia de Buenos Aires. Lentamente han incorporado esta institución. No tenemos a esta altura, me parece a mí, la perspectiva temporal suficiente como para hacer una evaluación, aunque en las comunidades en las que rige, por lo menos no se advierte una sonora disconformidad con la misma. Una de las objeciones más fundadas, más fuertes, probablemente mejor argumentadas que se plantea al jurado es que el veredicto del jurado, y sobre todo si es popular, carece de fundamentación explícita. Es decir, no viene precedida la decisión de un documento al estilo de una sentencia judicial que viene precedida por sus fundamentos, una descripción de los hechos, la normativa aplicable, la prueba, la valoración de la prueba y después la conclusión. Frente a este argumento, que es muy fuerte, podríamos contestar con varias contraargumentaciones. La primera me parece una argumentación un tanto débil, pero que dice, bueno, cuando el pueblo juzga a través de sus representantes, que son los jueces, está obligado a rendir cuentas. Los representantes están obligados a rendir cuentas al pueblo, por eso tienen que fundamentar por escrito su decisión. Cuando el pueblo la toma por sí mismo, no está obligado a fundamentarse a sí mismo, a fundarse a sí mismo, a argumentar sobre sí mismo. Es un argumento que puede parecer endeble porque en realidad no es todo el pueblo, son 9 personas, son 12 personas, surgen de un sorteo de 20 o de 25, no podríamos decir todo el pueblo, sí que lo hace de modo directo, ¿verdad? Sí que lo hace de modo directo. Pero yo creo que, además, estamos en estos días en jornadas de J20 con ministros de corte de distintos países del mundo y también comprobamos y chequeamos que no en todos los tribunales letrados se fundamentan las sentencias y no en todos los tribunales letrados se permiten las disidencias y no en todos los tribunales letrados los votos están individualizados, sino que se toman por mayoría y uno no sabe bien quiénes conformaron la mayoría, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en la República Argentina. Con lo cual tendríamos ahí ya también un argumento de decir, no siempre que hay un magistrado hay fundamentación, es otra tradición, son otros países, otras tradiciones, pero muchos de estos países son latinos. A mí me parece que el contraargumento más importante a este es que la fundamentación, aunque no esté expresada, aunque no esté explícita, surge, y eventualmente una falla en la fundamentación y la posibilidad entonces de cuestionar ese veredicto del jurado, surge de la correspondencia o falta de correspondencia entre la imputación de un delito, las pruebas que se rindieron y la decisión. Si no hay correspondencia entre las pruebas y la decisión, aunque no esté dicho, hay posibilidad de cuestionar.
Y de paso, quiero decir lo siguiente, en este caso lo digo solo por mí, pero tal vez aquí otros jueces podrían decir lo mismo. Cuando un juez redacta la sentencia, hay un momento de quiebre, que es cuando una sentencia penal, cuando uno saca la conclusión, después de ver el expediente, de que una persona es culpable o es inocente. Primero está la decisión, a partir de la prueba, y luego de la decisión viene la escritura, la fundamentación de esa decisión. Entiéndase bien, no digo que la decisión sea arbitraria, absolutamente discrecional, no. Tiene que ver con la prueba que uno ha visto, pero a partir de que uno dice culpable, se pone a redactar. El juez no es como una especie de, si es que funciona así la poesía, como una especie de poeta que se deja llevar por la inspiración le mueve la mano, la pluma de ganso y va escribiendo, y cuando termina su ensoñación ve que la hoja está escrita y la poesía está lograda. No actúa así el juez. El juez en algún momento dice culpable o inocente y se pone a escribir. Y cuando se pone a escribir, va argumentando en función de fundamentos que le permiten llegar a la conclusión que permite, y va rechazando argumentos que podrían ser los que podrían fundar una decisión contraria. No digo que actúe como un abogado de parte, en ese caso el juez, pero va seleccionando argumentos y va dejando de lado otros, con lo cual me parece que hay que tomar las fundamentaciones de las sentencias con el respeto que éstas merecen, pero sin pensar que hay allí una decantación sobrenatural en función de la prueba reunida en un proceso. La fundamentación es algo humano, demasiado humano, como diría Nietzsche, o sea, es algo absolutamente previsible y controlado por el juez. A tal punto es así que esto no impide que una sentencia en sus fundamentos tenga contradicciones internas, como las ha habido, y que sean descalificadas después en tribunales superiores por arbitrariedad. Quiere decir que también en este proceso de escribir puede haber una fuerte contradicción, como la puede haber en la decisión de un jurado cuando la prueba da para una inocencia y termina en un veredicto de culpabilidad. Me parece que lo más enriquecedor de este tema, lo más atrayente del tema del juicio por jurados en un país como la Argentina, lo más provocador probablemente de la institución del juicio por jurados en la Argentina, no está tanto en la argumentación jurídica, no está tanto sobre si puede el pueblo juzgar, porque constitucionalmente puede hacerlo y porque las objeciones jurídicas que se plantean pueden ser contradichas, contraargumentadas. Me parece que lo más complejo es hacernos cargo de si debe o no debe. Y yo creo que aquí, claro, al no tener la experiencia generalizada, todos nos movemos por un prejuicio. No tenemos el juicio, tenemos algo antes que, porque no lo vimos funcionar. Se está a favor y se está en contra de algo que no sabemos si en la Argentina. Y sobre esto, yo creo que sí hay argumentos a favor o en contra, muy relevantes. El primero de ellos es el que dice, bueno, pero ¿qué naturaleza tiene la función de juzgar? ¿Tiene una naturaleza técnica o tiene una naturaleza prudencial? Porque si tiene una naturaleza técnica debe estar reservado a los especialistas, esto debe ser producto del estudio de una ciencia, de la dogmática jurídica, de la dogmática penal, y entonces no le podemos pedir a un conjunto de ciudadanos que pueden tener la escuela primaria completa, saber leer y escribir, depende de las reglamentaciones, o algunas exigencias un poco mayores, pero tal vez no demasiado más que estas. No podemos pedir que un grupo de personas lleve adelante esta función técnica. O quienes consideran que si el proceso
el proceso judicial está bien llevado por un juez, el juicio por jurados no inhabilita la presencia del juez letrado, que es el que garantiza el debido proceso, la igualdad de las partes, el derecho de defensa. Si esto se cumple, dicen quienes están en favor del juicio por jurados, si esto se cumple, la decisión de culpabilidad o inocencia es una decisión prudencial, tiene que ver con la íntima convicción, esto es sentido común, y nada nos garantiza que alguien que haya ido a la universidad o haya hecho estudios de posgrado tenga más o menos sentido común que una persona del pueblo sin esta formación, que un lego. Hay quienes dicen, porque consideran que se trata de una función eminentemente técnica, reservada a especialistas, quienes dicen, el pueblo no puede comprender la criminalidad de un acto, porque esto requiere si hubo legítima defensa, cuáles son las causales agravantes, atenuantes, si hay emoción violenta, si hay preterintención, todas expresiones que ya nos llevan a libros de derecho penal. Yo he encontrado una respuesta a este argumento que es muy fuerte, una respuesta muy simple, pero me parece muy contundente, que dice algo como esto. Si una persona no puede comprender la criminalidad de un acto ajeno para ser jurado, tampoco comprende la criminalidad del acto propio. Y consecuentemente, si no puede juzgar a los demás, tampoco debería ser juzgado por su propia conducta. La consecuencia lógica de esta conclusión, si es que se avala, es que viviríamos en una sociedad sin código penal y sin sanciones, porque nadie entendería la criminalidad del acto propio, podría cometer delitos una persona y luego alegar que no comprende la criminalidad del acto. Y por eso tampoco podría juzgar los actos del prójimo, los actos de terceros. Creo que es una contestación, una argumentación que merece mucha atención, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto vamos a llegar con la comprensión o no comprensión de determinadas situaciones, en concreto, en este caso, la criminalidad de un acto? Uno se sorprende cuando ve que el juicio por jurados está presentado en la Constitución Argentina en 1853-60. Y cuando uno va a los censos de población y rastrea la información de la época, en realidad los primeros censos se hacen después de 1860 en la Argentina, advierte algo con números, algo que ya sospechaba claramente. Lo que sospechaba es que había una enorme proporción de analfabetos. Y sin embargo los constituyentes dijeron juicio por jurados. Situación que no era disímil a la de otras comunidades y otros países que también la habían implementado. En la Argentina, el primer censo de población, 1869, nos dice que de personas mayores a 6 años, porque lógicamente las menores no saben leer y escribir, mayores a 6 años, el 78,2% no sabe ni leer ni escribir. Y ya estaba vigente la Constitución. En 1895, el segundo censo de población, nos dice que no sabe leer y escribir mayores de 6 años el 54,4%. Y ya a 60 años de sanción de la Constitución, en 1914, el tercer censo de población, nos dice que no sabe ni leer ni escribir el 35,1% de la población que sería aquella destinada a ser eventualmente, potencialmente jurado en un caso de enjuiciamiento. No obstante esta circunstancia, los convencionales constituyentes incorporaron esta forma de administración de justicia, que no es cierto que sea solo de países propios, de países anglosajones, sino que ya se aplicaba en España, en el medioevo, en otros países que no tienen raíz anglosajona, y además en la actualidad este argumento tendría un fuerte revés porque se aplica en Brasil, se aplica en Panamá, etcétera, etcétera.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo de hace muy poco, el 8 de marzo del 2018, en el caso VRP contra Nicaragua, dice algo que yo lo quiero leer textualmente. No soy epistemólogo, pero dice esto. Yo no sé si uno puede estar totalmente de acuerdo. Abogando en favor del juicio por jurado. Dice: la libre valoración que hace el jurado popular, no es sustancialmente diferente de la que puede hacer un juez técnico, solo que no lo expresa. Es decir, no lo escribe, pero actúa de la misma manera. Dice: en definitiva, cualquier tribunal técnico o popular debe reconstruir un hecho pasado, para lo cual utiliza la lógica metodológica que es común a cualquier persona, pues no depende de que tenga o no tenga formación o entrenamiento jurídico. Toda persona que debe reconstruir un hecho del pasado, consciente o inconscientemente, emplea el método histórico, dice la sentencia. O sea, en un primer paso delimita las pruebas que tendrá en cuenta, le llama heurística esto, a continuación valora si esas pruebas no son materialmente falsas, hace una crítica externa y luego las pondera internamente, el contenido de la verosimilitud, el contenido de las pruebas, una crítica interna. Y finalmente hace una síntesis. Dice la Corte Interamericana: un ciudadano común haría más o menos lo mismo, reconstruiría de la misma forma que lo hace un juez técnico. Quien valora el veredicto de un jurado, es decir, quien lo ve desde afuera, necesariamente debe reconstruir ese mismo camino. Para descartar el veredicto de un jurado, debe verificarse que la síntesis, que la conclusión, la decisión, se aparte directamente de la lógica metodológica antes referida. No es que sea un argumento de autoridad, un fallo, una sentencia de la Corte Interamericana, pero bueno, es una opinión que viene desde el mundo de lo técnico, ¿no? Y que dice: un hombre común, una mujer común actúan más o menos de la misma manera frente a un hecho al momento de juzgar. Y otro gran tema que creo debemos plantearnos en el ¿debe el pueblo juzgar? Es si es posible construir una sentencia, un veredicto. Veredicto es decir culpable o no culpable. Sentencia ya es poner la pena, ver si tiene eximentes, agravantes. Ver si se puede construir un veredicto sobre la base del sentido común, si puede haber una construcción social de sentido común en una decisión judicial, ¿no? Porque si estamos de acuerdo en que el jurado puede juzgar, el pueblo puede juzgar a través del jurado, entonces estamos hablando de sentido común y no que sea algo de una expresión o una formulación técnica. En particular yo pienso que sí, yo tengo una posición favorable. Creo que el jurado puede expresar, y de hecho se escoge, y las legislaciones así lo proyectan, se escoge para formular un muestreo lo más pluralista posible de las concepciones comunitarias. Por ejemplo, en las provincias argentinas que lo tienen incorporado, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Neuquén y Río Negro, la exigencia es que haya igual número de varones que mujeres. En Neuquén y Río Negro se aconseja que la mitad de sus integrantes pertenezcan al mismo entorno social del acusado, que lo conformen mayores, adultos y jóvenes. En el Chaco se dispone que si el acusado y la víctima pertenecen al mismo pueblo indígena, la mitad del jurado debe estar integrado por hombres y mujeres de esa comunidad, es decir, se busca la mirada plural, y de esa mirada plural un promedio. Me hace acordar mucho a una teoría que yo vi, en realidad tenía que ver con el juicio estético, me parece que se puede proyectar al juicio moral, la teoría de la distancia justa, que dice más o menos lo siguiente: cuando uno tiene que valorar o ponderar una obra de arte, tiene que ubicarse a la distancia justa, ni muy cerca ni muy lejos. Habla de una distancia intelectual y emocional, ¿no?, que es difícil de lograr. Y el ejemplo que plantea este autor, Ruggero Pierantoni, en su libro El ojo de la idea, es el de la representación teatral de la obra de Shakespeare, Otelo. Si
Si va un marido celoso a ver la obra de teatro, se va a ubicar muy cerca. Si va un vestuarista o un escenógrafo, va a estar reparando los detalles, se va a ubicar muy lejos. El problema que tenemos en la concentración de una mirada de magistrado, de un magistrado, de 3 magistrados, es que puede estar muy cerca o muy lejos y no nos damos cuenta. Hay que buscar la distancia justa. Y esta distancia justa se puede construir sobre la base de la mitad son mujeres, la mitad son hombres, distintas edades, distintas ocupaciones o profesiones. Probablemente si decimos, esto no es una cuestión reservada a los técnicos, sino que es una cuestión prudencial, puede lograrse fundamentalmente porque también en la elección, en la designación de los jurados, está la posibilidad de recusar, está la posibilidad de excusarse, está la posibilidad de recusar sin causa o con causa, alguno de ellos, cuestión de llegar a un jurado definitivo que pueda más o menos expresar esta pluralidad. La teoría de la distancia justa. Y también yo diría la teoría del margen de error. Porque acá estamos en el ámbito de las ciencias sociales y no de las ciencias naturales. Las ciencias sociales y las ciencias naturales se expresan, digamos, en su forma sublimada a través de leyes. Sobre las leyes naturales nosotros podemos verificar o no su cumplimiento, pero están sujetas al paradigma de que mientras rija una ley no puede regir otra, no puede haber 2 verdades al mismo tiempo. O el calor dilata los metales, o el calor no dilata los metales, o hay ley de gravedad o no hay ley de gravedad. Las leyes de derecho, las leyes del Congreso de la Nación, quien obtiene una mayoría no es que tenga la razón. Nadie puede decir porque tenía la mayoría tiene la razón. Ese es el concepto de verdad y los que tienen la minoría es la falsedad. De ninguna manera, el que tiene la mayoría tiene la potestad de decidir. Pero es propio también del mundo de la política y del derecho que pueden caber 2 paradigmas, o como diría Kuhn, lo propio en las ciencias sociales es la discusión del paradigma vigente o la inexistencia de un paradigma. De modo que el conflicto, la multiplicidad de voces se ve como algo, un síntoma de dinamismo de la sociedad, y es más, se construye la ley como un promedio, muchas veces, de voces que no son mayoritarias, pero que conforman luego una mayoría. En definitiva, que haya que pagar un adelanto cuando uno alquila una vivienda, que ese adelanto como una garantía de cumplimiento del contrato equivalga a 3 meses de alquiler, a 5 meses, a 1 mes o a 0 mes, que no haya, dependerá de ir promediando lo que van pensando los distintos legisladores, pero no hay un criterio de verdad ni de falsedad. En cambio, podemos derogar la ley de gravedad, podemos tener unanimidad derogando en el Congreso de la Nación la ley de gravedad y la naturaleza nos dirá que en determinadas condiciones la ley se aplica igual. La ley de gravedad no es lo mismo que la ley de alquileres y esa es la gran diferencia entre la llamada ciencia exacta y la prudencial. Y en este caso estamos en un contexto prudencial, donde entonces la mayor cantidad de opiniones puede disminuir el margen de error. Pero mientras más opinemos, y siempre el jurado es más plural que cualquier tribunal de justicia, incluido la Corte Suprema de Justicia, entonces vamos a tener una mayor garantía de disminuir un cierto margen de error. De que si hay un miope habrá un hipermétrope, si hay un marido celoso habrá un vestuarista y entre todos se podrá tomar una decisión un tanto más equilibrada. Para ir concluyendo, empezamos diciendo que la percepción social en la Argentina actual, desde hace algunos años,
no solamente es en la Argentina, pero lo que nos toca es la Argentina, el país que vivimos en la Argentina, hay una percepción social disvaliosa sobre el funcionamiento actual de la justicia. Podemos echarle la culpa a muchos factores, seguramente no hay uno solo, hay muchos y concatenados. A quien no le podemos echar la culpa es al juicio por jurados, porque todavía no lo aplicamos. Entonces, siguiendo aquel criterio de que si siempre hacemos lo mismo, repetimos lo mismo, no podemos esperar un resultado diferente, aquí para lograr algo diferente habría que hacer algo diferente, y ese algo diferente está en la Constitución. Y de paso cumplimos la Constitución, que estaría bien que cumplamos la Constitución, para no seguir, digamos, este criterio tan típicamente argentino de reformar algo para no cumplir lo que siempre hemos incumplido, y para no hacernos cargo de lo incumplido y cumplir lo incumplido, lo que hacemos es reformarlo, ¿no es cierto? Con lo cual tal vez alguna colega, cuando yo me expreso en favor del juicio por jurado, me dice: lo tuyo finalmente, como lo mío, es una cuestión de convicción, de fe, me dicen. Puede ser, pero no hemos probado todavía este camino, y creo que también, para sacar una conclusión típicamente argentina, podríamos decir que en nuestro país en tantas cosas la innovación más fuerte es cumplir con algo en vez de reformarlo, y vaya, si en este caso es la Constitución, vaya importante que es la Constitución, que podríamos sacar también para el juicio por jurados esta conclusión tan típicamente argentina, de que muchas veces lo más innovador de todo es cumplir lo que se dice que hay que cumplir, en vez de intentar reformarlo permanentemente. Muchas gracias por su atención.